nada, capaz que en algún momento me animo y la vuelvo a ver. Para ver un poco más, me pareció que tiene una dirección de arte, o sea, hay cosas que están muy buenas más allá de ese contenido que es Sin bravísimo. dudas, sin dudas. Pero bueno, la verdad que me quedo con Teorema. En principio nos quedamos con Teorema. Sí. Los demás la habían visto, bueno, ahí en el chat seguramente están poniendo cosas. Yo mientras tanto sigo intentando entrar desde la compu, por lo menos para poder ver el chat, porque ahora como estoy desde el celu me cuesta ver todo al mismo tiempo, pero veía ahí que Marisa decía que la vio por primera vez. Ah, no sé si era Marisa, vos estabas hablando recién, ¿no? Perdón que quedé ahí total. Ah, no, ahí aclara Marisa, totalmente explícita y eso creo que es lo que incomoda. Totalmente. No sé si están viendo, les pregunto también de paso, si están pudiendo ver que estoy compartiendo pantalla del celular, no sé si se está viendo lo que estoy compartiendo en este momento. Era una presentación que si pueden ver algo, estaría bueno porque sirve ahí como referencia, como guía. Sí, sí, ahí se ve. Bien, capaz que cuesta leerlo un poco porque lo tengo. Vamos a darlo vuelta. A ver ahí. Capaz que ahí se ve un poco mejor. Algunas placas que quería compartir. Bueno, Saló entonces. Y yo les decía que me parecía muy interesante empezar este análisis desde el planteamiento de la forma y el contenido, ¿no? Como esta tensión que siempre es inherente a cualquier discurso artístico, de pronto acá lo podemos identificar porque, bueno, es una película que en un primer visionado, ¿no? En un primer acercamiento, como decíamos, impacta y satura, por decirlo de una manera, incomoda, desde el contenido, desde lo que nos está mostrando la película. Lo interesante en estas películas es poder preguntarnos, poder cuestionarnos por qué realmente el director muestra de determinada manera, cómo lo muestra, cómo expone esa sexualidad, ese exceso, ese acto banal, ¿no? Que muchas veces en las películas es invisibilizado, es mostrado de manera tácita, ¿no? El sexo en sí mismo. En este caso no tenemos solo sexo, el acto banal. eh, es de pronto un lugar donde ellos se permiten despertar y destapar ese costado eyoico, decíamos, ¿no? Vinculándolo con las instancias psíquicas internas, introspectivas, psicoanalíticas, ¿no? Hablábamos del ello como toda esa instancia que se conecta con nuestras pulsiones primitivas, con las pulsiones primitivas innatas, instintivas del ser humano, ¿no? Que quiere saciar sus necesidades agresivos sexuales. Entonces, inevitablemente, en esta película lo relacionamos con los deseos que sienten estos personajes, con este lado eyoico, con este costado eyoico, como decíamos. De pronto acá aparece todo de una manera claramente mucho más explícita, ¿sí? Si la comparamos con Teorema, donde la violencia era mostrada de una manera implícita, y queda entonces esta tensión de forma y contenido. Fascinamos y nos atrae, como decían recién, no me acuerdo si eras vos, Patricia, o Marina, bueno, perdón, justo cuando estaba conversando no pude ver el Sí, nombre porque lo Patricia. tenía minimizado. Patricia, ahí está. Como bien decía Patricia, ¿no? La dirección de arte, toda la puesta en escena, todos los aspectos más plásticos, visuales, formales, etcétera, todo eso que
normalmente vinculamos al cómo, a la forma, a los aspectos técnicos, realizativos, estéticos, lingüísticos, ¿no? del cine, de la materia prima del cine, como eso es lo que da cuenta del contenido. Entonces ahí nos damos cuenta de que en verdad estas dos instancias que muchas veces históricamente, tradicionalmente, se analizan por separado, ¿no? La forma y el contenido aparte, en realidad son indisociables, ¿no? Son indivisibles, no se pueden separar. Está todo el tiempo esa tensión fusionándolas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es imposible concebirla como instancias divorciadas porque a través de la forma, de los procedimientos y las operaciones estéticas que pone en juego Pasolini, es que entendemos, que nos queda claro qué es lo que quiere decir él con este discurso tan explícito que nos muestra en Saló, ¿no? Acá había alguna de esas cuestiones en la placa que no sé si están viendo. Acá me quedó medio desprolija esta, pero agarrar una captura, ¿no? De uno de los personajes más singulares, de los más depravados de este grupo de 4 líderes fascistas, donde, bueno, fíjense cómo expone al personaje desde el dispositivo de la cámara el propio Pasolini, más allá de que obviamente hay una dirección de actores, hay un casting, una selección de un elenco determinado, este tipo tiene una cara de lunático tremenda, pero bueno, nos muestra el rostro del presidente, ¿no? Que es el personaje interpretado por Aldo Valetti, con determinada angulación de cámara, con determinada perspectiva, con determinada distancia, ¿no? Con determinado posicionamiento, con esa agudeza visual propia de Pasolini, hasta el punto tal que nos genera esta mezcla entre espanto y risa, ¿no? Y gracia, porque es un personaje grotesco, caricaturesco. Ese es el rostro del poder que nos está mostrando Pasolini con este personaje que es absolutamente grotesco y exacerbado, ¿no? Que bueno, se fascina con el espectáculo de humillación al que son sometidos sus prisioneros. Entonces, no es lo mismo que Pasolini nos muestre a este personaje de esta manera que de otra manera, que sin esa sonrisa maquiavélica, sin esa manera de expresarse y sin esos diálogos y sin esos gestos, etcétera, 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 ¿no? Y a eso nos referimos y por eso me interesaba empezar debatiendo sobre forma y contenido, ¿no? Que tenemos que tratar de, nosotros siempre insisto, ¿no? En los encuentros que venimos teniendo, las que vengan, los que hayan estado en encuentros anteriores, recordarán que siempre hacemos hincapié en cuestionar, deconstruir, ¿no? Y repensar ciertas cosas que damos por instituidas, que damos por supuestas en las películas. Y esto sería un caso, la tensión, forma y contenido, que acá en Saló lo podemos ver de esta manera. Estoy escuchando mucho ruido de gente que entra y sale, porque no sé, realmente me gustaría preguntarle si estamos con muchos problemas con el Jitsi, porque me gustaría que puedan, no estoy ni siquiera pudiendo ver el chat. Perdón, la verdad que no me esperaba esto, me incomoda mucho. Pero... Sí, Juan, ¿me escuchás? Estoy probando escucho. De la compu, del celu y se me corta cada ratito, pero bueno, estoy con los dos. De ambos dispositivos. Sí. Ay, qué lástima. Bueno, yo estoy grabando. No, lo que les proponía es, después lo charlamos bien con Leandro, pero la semana que viene, si quieren, nos volvemos a encontrar. ¿Sí? Le damos un cierre y seguimos analizando. Sí, igual yo ahí te puse, Juan, que es un placer escucharte, así que tranqui, como salga. Yo soy docente, así que sé lo que se siente cuando... Tranqui. Realmente no me había pasado con Jitsi hasta ahora, por eso me da bronca. Pero bueno, obviamente puede pasar. Bien. Bueno, estábamos un poco entonces debatiendo en función de la forma y contenido, del cómo y el qué como dos instancias indisociables. Y bueno, contaba un poco Patricia esto de cómo impacta, más allá de que hay aspectos que podemos destacar, sin dudas, de cómo desde la materia prima, desde los recursos del cine, Pasolini nos cuenta esta película, pero lo que impacta es siempre en esta película aparentemente el contenido. Es como muy difícil no salirnos de esa lectura del contenido.
justamente lo que estamos tratando de hacer, con lo que insisto yo, es tratar de deconstruir un poco eso y entender que son instancias indisociables. Pero sin dudas, en películas como Saló, esa cuestión se complica, ¿no? Se pone como en tensión. A ver, no sé si hay algún comentario, si alguien quiere decir algo. Espero que ahí se esté leyendo más o menos. Lo dejé así como en vertical porque si no se me complica seguir desde el Jitsi. Marisa Para dice que por mí, ahora no tiene problema. Juan, para mí, Sí. o sea, a pesar de esa primera impresión que tuve, es como que me parece que todas este tipo de películas que generan eso es como que a uno le invitan a repensar y a ver qué es lo que te pasa, ¿no? ¿Por qué te produce tanta Totalmente. incomodidad? Está muy bien, o sea, después la película, cuando intentás, o sea, hay escenas que, por ejemplo, yo, como sabía que iba a pasar, trataba de no ver y me enfocaba en otras cosas, ¿no? En cómo ponía la cámara, en los lugares a donde estaban los protagonistas, en la ropa, no sé, en un montón de otras Claro, cosas para, para hacerlo un poco más ameno. para aplacar un poquitito Claro. lo explícito y Bueno, lo manifiesto yo, de Juan, lo que viste muestran que las te escenas. dije hoy por celu que no la había podido Sí. terminar de ver y que era la primera vez que me pasaba. Mirá que yo soy Ujú. dura, me quedo hasta el final, pero la verdad es que no pude y también me pasó que sentí que lo que ya había visto era suficiente para poder, digamos que podía hacer más de lo mismo y que eso sentí, que ya estaba. Y sí me puse a leer todo lo que encontré de análisis en las redes. Ujú. Pero bueno, es la primera vez que me pasa con una película que no puedo, no pude, dije, no, stop. Es difícil, sí. Algo que leía yo en internet, también indagando un poco, yo esta es una película que había visto hace mucho y me generó este rechazo automático, casi espontáneo, de no poder terminarla de ver, pero luego le dio una nueva oportunidad como con otra mirada, con otra búsqueda, y leyendo en internet veía que condiciona mucho, o en todo caso también cambia, ¿no? La manera de entrarle a la película, leer o por lo menos tener alguna Claro. referencia del texto original de la publicación del Marqués de Sade, ¿no? Sabemos que esto yo no lo había dicho al principio porque, bueno, arrancamos medio desordenados, pero es una adaptación, una transposición, podríamos decir, que hace Pasolini de este texto, de un libro que el Marqués de Sade publica cuando estaba en prisión en la Bastilla en el año 1785, tiempos de Revolución Francesa, y él escribe, y es bastante fiel, podríamos decir, a mí no me gusta mucho esto, no me quiero meter en el debate de las adaptaciones al cine que parten de otras fuentes literarias, pero sí es cierto que es bastante fiel, bastante fidedigno todo lo que cuenta, lo que muestra Pasolini en relación al texto original de Sade. El único cambio, que es algo en lo que me interesaba luego avanzar, y que es absolutamente importante y significativo, es sin duda el contexto histórico, ¿no? Porque Sade publica toda esta historia, ¿no? De una serie de depravaciones, como una especie de colección de depravaciones sexuales que superan y violan y transgreden los límites de la moral sexual, de lo que se puede leer, de lo que se podía leer, contar y entender como la moral sexual en la época. Y Pasolini lo que hace es enmarcarlo contextualmente en el fascismo de Italia de los 40, ¿no? Cuando en realidad el texto originalmente es de 1785. Entonces, bueno, ahí hay un cambio, obviamente trascendental, pero así todo, en términos narrativos, la adaptación es bastante fiel. Bueno, esto es importante y lo decía en relación al tema de cómo ver la película. Sin dudas, tener alguna idea del texto fuente de la obra de la cual parte, ¿no? El hipotexto, como dice Gerard Genet, sin duda eso después condiciona, te cambia, te resignifica, te transforma el visionado de la película, la ves con otra mirada. Yo no leí el texto de Sade completo, pero sí busqué, investigué un poco, vi referencias, leí algunos fragmentos e inclusive desde los diálogos, bastante fiel la transposición que hace Pasolini. No lo digo como algo que tal vez pueda ayudarlas a entrar a la película de otra manera si genera este rechazo, esta repulsión, pero sin dudas
es una manera de darle otra lectura, otra mirada, el hecho de tener en cuenta ese texto previo del cual parte Pasolini. Bueno, acá supongo que están viendo, hay una imagen ahí de Hitler que puse porque me interesaba, sin tratar de corrernos mucho del eje de la película, debatir, sin embargo, o presentar algunas ideas sobre este concepto, ¿no?, de la estetización de la política y la politización del arte como resistencia, como también, de nuevo, todo el tiempo estamos como atravesando binomios, ¿no?, tensiones duales, enfrentamientos desde el pensamiento ideológico, desde posturas, posicionamientos artísticos. Y como estábamos hablando de la dualidad forma y contenido, me interesaba seguir con esta otra dualidad y cómo era trabajada en ciertos contextos. En este caso estamos en un contexto histórico, ambientada, narrativa y diegéticamente la película, ¿no? Porque en realidad Pasolini la estrena en el 75, pero la película está ambientada en los 40, en plenos tiempos de fascismo, de nazismo. Y bueno, me parecía interesante hacer esta pausa, reflexionando un poco sobre cómo funcionaba esto de la estetización de la política, ¿no? Por ejemplo, la propaganda nazi, ¿no?, que obviamente estaba estratégicamente ideada, gestada, configurada por el jefe de propaganda de Hitler, que era Joseph Goebbels. Fíjense cómo siempre en los actos del Tercer Reich, y esto les invito a ver, a buscar videos de los actos masivos, públicos que hay en internet por todos lados. Yo quería compartir un video, pero ahora no voy a poder. Se ve como siempre desde una perspectiva compositiva, desde los planos, es decir, lo formal, siempre se exaltaba la figura del tirano, ¿no?, de la autoridad, en este caso de Hitler. Y eso es algo interesante en términos compositivos, formalmente recursivos. Tenemos que hablar de planos contrapicados, es decir, cuando la perspectiva de la cámara está desde abajo hacia arriba, ¿no?, como podemos ver en esta captura que hay acá, en esta placa. Eso obviamente enaltecía, ¿no?, y generaba como este empoderamiento, vamos a decir, de la figura de autoridad tiránica, acentuaba ese protagonismo omnipresente de esa figura de autoridad. También, obviamente, por cómo se filmaban a las grandes masas. Sabemos muy bien que el nazismo fue un movimiento también que incluyó como principal protagonista al público masivo, fue muy popular en ese sentido, ¿no?, que el público que pregonaba y repetía el discurso de la supremacía racial, etcétera, etcétera. Y bueno, en términos de estrategias eficaces, esto de la estetización de la política, porque era eso, sin dudas, la estetización de la política, de la guerra, tratar de como de mostrar ese goce estético, ese disfrute, ¿no?, en lo funesto, en lo más funesto que hay, que es una guerra. Es interesante cómo muchos pensadores, bueno, esto lo definen algunos teóricos de la escuela de Frankfurt, como Walter Benjamin, Theodor Adorno, Horkheimer, etc. Y es interesante pensar la contraparte, ¿no?, el contrapunto de esta estetización de la política, de esta estetización de la guerra, del horror, del poder, que acá lo podemos ver en cómo se mostraban a los grandes tiranos desde la propaganda política, por ejemplo. Y ese contrapunto es precisamente, creo que aparece acá en la placa que están viendo, la politización, lo que los autores llaman la politización del arte, ¿no?, la politización de la estética, podríamos decir. Es interesante pensar en esa contraparte, porque es al fin y al cabo un poco lo que despliega Pasolini en esta película. Él, a través de esta mostración, de esta colección de depravaciones sexuales que está mostrando, partiendo de la obra de Sade, lo que está haciendo es en realidad resignificar su discurso, siempre exagerado, siempre visceral, siempre candente, ¿no?, llevado al extremo, violento en términos de violencia, de cómo eran estos seres, cómo era la ideología de estos seres que él consideraba monstruosos, de los fascistas, en este caso en el contexto de Italia de los 40. Hay como un carnaval de obsceno y explícito y escatológico de la politización del arte, de la estética, que sin dudas, por más de que los victoriosos, por decirlo de alguna manera, en el relato de esta película sean esos 4 líderes nazis, fascistas, sin dudas lo que está haciendo
Pasolini es cuestionar, es burlarse, desde la parodia, desde la ironía, desde lo obsceno, desde lo explícito. Y eso eleva la película a este estatus, podríamos decir, de politización del arte, como resistencia. Bueno, yo ahí ponía la referencia a Foucault, ¿no? Donde hay poder, hay resistencia, en este caso de manera explícita y evidente, en formato de este manifiesto ideológico de resistencia, donde Pasolini está desplegando todo este carnaval obsceno. Fíjense que él no se detiene tanto, si bien hay guiños y hay indicios y hay juegos desde lo formal, no se detiene tanto en exaltar a esos líderes nazis, ¿no? Desde un posicionamiento de cámara contrapicado, como acostumbraba a hacer la propaganda nazi en la apropiación del dispositivo del cine, ¿no? Él los muestra de una manera, como veíamos en la placa anterior, ¿no? Caricaturesca, grotesca, hiperbólica, ¿no? Como todo llevado al extremo, quebrantando los límites y violando y transgrediendo los límites de la moral, incluso desde la puesta en escena, desde la puesta de cámara. Yo acá no puedo mostrar un fragmentito que quería pasarles, pero hay un momento cuando esta chica que está llorando por la madre es obligada, es forzada, no sé si llegaron hasta ahí, porque es una de las partes más incómodas e insoportables, pero bueno, cuando es obligada a comer el excremento, ¿no? Vamos a decir para mantener las formas. Fíjense que en un momento hay un desenfoque desde la puesta de cámara, ¿sí? Pasolini desenfoca ahí cuando en realidad ya había mostrado de manera explícita y evidente y manifiesta un montón de otras obscenidades y barbaridades, y en ese momento se toma la molestia de hacer un desenfoque de manera, como decíamos, ¿no? Irónica, burlona, como ridiculizando ese simple hecho. Esos gestos se repiten varias veces como gestos fílmicos, vamos a decir, a lo largo de la película, y por eso decimos que se burla jugando con estos indicios desde lo formal, pero al fin y al cabo exponiendo lo que sería un discurso, un alegato contestatario de este régimen, sin duda, llevado al extremo, parodizado en forma de politización de arte. Porque está bueno siempre vincularlo con las teorías, como digo, con estos binomios, con estos debates duales que atravesaban a la época. En este caso creo que estaría bueno y es interesante encuadrar a lo que hace Pasolini dentro de esta categoría, de la politización del arte como resistencia ante la politización, la estetización de la guerra y la estetización de la política y de la devastación humana que tanto mal trajo también, principalmente a Italia, a la tierra de Pasolini. Bien. A ver si vuelvo un cachito acá a la presentación, no sé si están viendo, a ver si hay algún comentario en el chat. Ahí no había leído algo que puso Marisa, que puso yo la lectura que hice, es que es una perfecta representación de la vejación que sufren los pueblos ante sistemas dictatoriales y autoritarios. Totalmente. Si hay algo interesante, está bueno que esto que dice Marisa, es cómo podemos trazar un desplazamiento, ¿no? En términos de contexto. Fíjense que Pasolini estrena esta película, la produce en el año 1975 y la contextualiza en tiempos, del avance del fascismo, de la ocupación fascista en Italia, del régimen nazi en toda Europa. Y bueno, y él la piensa y él considera que es un debate urgente y necesario para tenerlo en cuenta en los años 70, ¿no? Él muere inclusive unos pocos meses después, así que bueno, ahí se puede empezar también ciertas consecuencias trágicas de este tipo de manifiestos ideológicos desde el arte que expone Pasolini con Salò, ¿no? Con este tipo de películas. Es una lástima porque yo tenía ganas de hacer como un análisis a partir de una escena de la película, pero bueno, no sé, no voy a poder compartir ahora. Antes de avanzar quería hacer algunos comentarios sobre una escena particular. La voy a comentar un poco y ustedes si se acuerdan, si llegaron a esa escena, si se acuerdan de qué escena estoy hablando, podemos hacer algunos comentarios en función de eso mientras
yo voy avanzando un poco. A mí siempre me interesa cuando proponemos un análisis de una película, buscar algunas estrategias, ¿no?, metodológicas que nos sirvan para entrarle al análisis. Y hay un autor que se llama David Bordwell, que tiene un texto que se llama el sentido, la construcción del sentido en el film, o algo así, depende de la traducción. Y es interesante porque él clasifica en 4 instancias, como si fuera una especie de 4 pasos a seguir, o instrucciones, aunque mi intención no es que suene muy como a fórmula, pero un poco él explica posibles pasos para ir analizando una película. Entonces él va a decir, primero nos tenemos que quedar en la identificación de los niveles de sentido referencial, que es lo primero que yo puedo identificar cuando veo una película, ¿no? De qué me cuenta la película en términos de historia, en términos de trama, ¿no? ¿Qué me narra la película? Luego él habla de los niveles de sentido explícitos, y ahí ya vamos identificando los principales tópicos, los temas, los ejes conceptuales que toca la película. Luego lo implícito, los niveles de sentido implícitos, que eso requiere un poco más de profundización en lo que estamos viendo, un poco más de compromiso y de creatividad y de producción por parte del espectador crítico que está viendo esa película y que empieza a identificar algunos temas subyacentes, subterráneos, que están por debajo de los temas principales. Y por último, el nivel de sentido sintomático, que es lo reprimido, dice David Bordwell, lo que el director o la figura autoral que está por detrás de la película no quiso exponer, no quiso explicitar de manera evidente y deliberada, pero que de alguna manera se le desprenden de su discurso y aparecen en la película, y el espectador erudito, sabio, que conoce la filmografía de ese director, que conoce sus artilugios, es capaz de identificar esos sentidos y llegar a algún tipo de conclusión. Entonces mi intención era plantear esto en función de una escena de la peli que transcurre en el minuto 36, 37, creo que es casi la mitad de la película, que es la escena del casamiento, que supongo que habrán llegado ahí, cuando 2 de los prisioneros son forzados a contraer matrimonio, ¿no?, en una ceremonia orquestada ahí de manera espontánea, de un momento a otro por los líderes sádicos fascistas. ¿Ubican la escena? ¿Llegaron hasta ahí? Es creo que una de las escenas más emblemáticas de la peli, ¿no? Sí, dicen, buenísimo. Bueno, en términos de niveles de sentido referencial, como les decía, siguiendo a Bordwell, lo que cuenta esa escena, y yo la agarro un poquito desde antes, es que surge como este desafío, ¿no?, como este experimento, vamos a decir, de probar, descubrir el verdadero sexo, dicen los líderes fascistas, y entonces empiezan a buscar zonas erógenas, ¿no?, en el cuerpo para ver cómo descubrir el verdadero sexo, la zona erógena desencadenante del orgasmo, ¿no?, en el cuerpo de un muchacho y de una muchacha. Entonces, surge esta opción como estrategia, como experimento de masturbar en diferentes zonas del cuerpo para llegar a la verificación de ese tema. Lo hacen y se produce también, como ellos llaman, la contemplación de esa gesticulación obscena, dicen, de ese descubrimiento sexual, del hallazgo del verdadero sexo, de la zona erógena que desencadena el orgasmo, y eso para ellos es prueba suficiente para que luego tenga como una suerte de premio y de recompensa el casamiento, ¿no? Eso en términos de Bordwell sería como la primera instancia de niveles de sentido, los sentidos referenciales, lo que me cuenta esa escena puntualmente, ¿sí? Luego, si avanzamos un poquito más, vamos a descubrir algunas cuestiones más que están explícitas, pero que ya requieren un nivel más de análisis. Y a mí me interesaba a partir de una frase que dice el personaje del duque, ¿no?, de uno de los líderes, de los 4 líderes. Él dice, debemos subordinar nuestros goces a un gesto único. Fíjense qué interesante, porque todo el tiempo ellos están como hilvanando estos diálogos, estas reflexiones casi como, que giran en torno al poder como concepto, ¿no? El poder como dominación y las relaciones de poder, que sin ir más lejos,
son intrínsecas a un acto sexual, que es como en términos temáticos y contenidistas lo principal en Saló, el acto sexual y los límites y las depravaciones que giran en torno, que se desprenden del acto sexual y de los límites transgredidos de ese acto sexual. Entonces, bueno, el acto sexual como un acontecimiento donde entran en juego relaciones de poder. Uno domina al otro. Luego hay acuerdos, hay un acuerdo recíproco, ¿no? Pero sin dudas hay relaciones de poder en un acto sexual. Y acá el personaje, el duque, dice, debemos subordinar nuestros goces a un gesto único. ¿Qué está queriendo decir? ¿No? Yo lo que interpreto, creo que está bastante claro en lo que dice después, es que, bueno, estos líderes superpoderosos, ¿no? Altivos, como se nos muestra, de alguna manera están reconociendo que son como todos los seres humanos, de que todos somos igual en términos de que no podemos controlar nuestras propias pulsiones naturales e intrínsecamente humanas, ¿no? Porque al fin y al cabo vivimos condicionados y reducidos a ese gesto, a esa gesticulación, a ese movimiento erótico que activa, ¿no? O desactiva ese estallido sexual orgásmico, el orgasmo, ¿no? Es inevitable que existan esos límites en el goce del sexo. Debemos subordinar nuestros goces a un gesto único, dice el duque. Fíjense entonces cómo el personaje está relacionando el rol de poder que ellos, él dice como verdaderos anárquicos, controladores del Estado, poseen, pero que reducidos a su mera función orgánica, biológica, ¿no? Crudamente humana y sexual, se vuelve algo incontrolable, algo mísero, algo efímero, subordinados al poder, al gran poder de la naturaleza humana, corporal, fisiológica, orgánica, que excede las capacidades simbólicas del ser humano. Ellos, que son los más poderosos, al fin y al cabo están subordinados a un gesto único, ¿no? Y eso queda en evidencia en esta escena donde ellos observan cómo se los masturba a estos dos prisioneros, cómo se los estimula, cómo son expuestos a esa estimulación sexual como un experimento, ¿no? Lo que queda en evidencia, sin dudas, es eso, cómo el poder de la naturaleza, en el hecho de que las zonas erógenas que están buscando activar, por decirlo de algún modo, son más poderosas que el poder simbólico humano que ellos tienen como líderes fascistas, como líderes nazis del régimen que es la moral dominante en términos de jerarquías de la época, ¿no? Eso es interesante porque creo que es la escena donde en esta frase tan puntual que dice debemos subordinar nuestros goces a un gesto único, dicha por el duque, está presente también en el texto original de Sade del año 1785, creo que se publicó oficialmente unos años después, pero en ese entonces él lo escribe, y Pasolini decide dejarla, ¿no? No la recorta, no la saca esa frase, porque adquiere todo el sentido del mundo cuando la dice un líder fascista de los más poderosos a nivel mundial en términos de poder político, ¿no? Cómo al fin y al cabo todos estamos reducidos a ese gesto único, que nos ubica por debajo del poder de la naturaleza. El poder simbólico humano es menor en ese sentido que el poder de la naturaleza. Y eso es lo interesante, porque la moral de la época, lo correcto y lo incorrecto, lo debido y lo indebido, lo que está bien y lo que está mal, la moral de la época la crea el poder simbólico del ser humano, que al fin y al cabo, como queda en evidencia en estas escenas, está reducido y está subordinado a lo que él llama el gesto único, que es sin dudas este estallido sexual, este movimiento erótico, esta cosa natural que tenemos que es imposible de controlar, porque la naturaleza es más poderosa que nosotros como seres humanos. Esa es una posible lectura que yo hago, que creo que está bastante evidente en esa frase. Me tomo un traguito de agua. Y después viene, ya en términos de niveles de sentido implícitos, como decíamos, yendo un poco más allá, más en profundidad, pero es algo que también está fácil de identificar, está como sobrevolando durante toda la escena, es la cuestión del casamiento, que viene inmediatamente después, ¿no? El casamiento como conmemoración, como
ceremonia, como ritual, una especie de recompensa. Yo lo leía de esta manera, no sé si realmente está mostrado así, pero hay algo de, bueno, pasaron el desafío, ese desafío probatorio, descubrieron el verdadero sexo de esos fugitivos apresados y entonces se tienen que casar, ¿no? Claramente está poniendo en evidencia algo que no está dicho, de esto no lo dicen en ningún momento a través del diálogo, pero hay una mirada crítica de Pasolini hacia el casamiento, ¿no? Hacia el matrimonio, como ceremonia, como unión, con sus compromisos, con sus leyes, con sus regulaciones, con el matrimonio como una institución social, culturalmente instituida, ¿no? Con sus lógicas implicaciones, con sus derechos y obligaciones, podríamos decir, en términos de sociedad, de institución civil, que asegura o debiera asegurar la reproducción social del individuo, etcétera, etcétera. Digamos que en un sentido amplio, Pasolini está de alguna manera ridiculizando el matrimonio, ¿no? Y por eso lo muestra, por ejemplo, en esa escena al duque ahí caminando y actuando con total desparpajo y soltura, ¿no? Con todos los que están ahí siendo sometidos a presenciar ese casamiento, esa unión matrimonial. Entonces, es súper interesante cómo se detiene desde lo formal, desde la puesta en escena Pasolini para mostrar este momento. Entonces vemos como ese espacio enorme, ¿no? Ese espacio que es como armónico y desarmónico a la vez, equilibrado y desequilibrado. Fíjense que hay mucha, no sé si hay alguna imagen por acá que me gustaría mostrarles, pero bueno, acá justo hay una imagen de ese momento. Pero acá, esta escena es de ese momento, creo que están viendo acá que estoy compartiendo. Fíjense la espaciosidad de esos espacios, ¿no? Desarmónico en el sentido de Pasolini deja mucho espacio arriba y poco abajo. El piso también, ¿no? Esas líneas geométricas ahí que juegan también con esa tensión entre el equilibrio y el desequilibrio, los contrastes, ¿no? Lo armónico, lo desarmónico, las líneas geométricas, como decía, la falta de, parece como un espacio excesivamente lujoso y sofisticado, pero al fin y al cabo hay pocos elementos, pocos objetos, pocas ornamentaciones, ¿no? La carencia de esos objetos ornamentales, salvo los grandes marcos de los espejos, de las ventanas y de las puertas. Pero bueno, todo da cuenta de esta sensación de exceso en contraste con la insignificancia de ellos como seres humanos, ¿no? Yo creo que hay algo desde la forma, insisto, desde la puesta en escena, desde los procedimientos formales, que nos lleva a hablar de eso, y es interesante como está mostrado en esta escena, en la escena del matrimonio. Esta captura que estamos viendo acá en realidad es algo que viene inmediatamente después, cuando luego de casarse, luego de consumar esa unión matrimonial, la pareja también es obligada a tener relaciones sexuales mientras ellos observan de nuevo, pasivos, ¿no? A la distancia, como si fueran seres que se creen y se dicen poderosos e imponentes, pero que en verdad son impotentes, en el sentido que están siempre mirando, ¿no? Están siempre disfrutando del espectáculo. Pocas veces están formando parte ellos del espectáculo, ¿no? Eso también es interesante. Pero bueno, insistía con esto de cómo configura y cómo muestra el espacio, la composición espacial en términos de plano, en términos de encuadre, todos esos aspectos, si vuelven a ver la peli, si le dan otra oportunidad, en este sentido más formal, está bueno para encontrar estas relaciones de poder, también desde el encuadre, también desde la puesta de cámara. Insisto, lo relaciono, no puedo evitar relacionarlo con esta crítica que hace Pasolini al matrimonio y esta idea de los seres humanos, al fin y al cabo, somos insignificantes, ¿no? En términos del poder de la naturaleza. Y lo dice el propio Duque cuando dice que cuando declara que están subordinados ante el gesto único de ese momento, de esa estimulación sexual. Bien, ¿qué recuerdan qué es lo que más les llamó la atención de esta escena? Así hablo un poco menos. Están ahí todavía, ¿no?
Ahí volví a la placa anterior. ¿Te referís a la escena después del casamiento o la escena esa que estás mostrando donde están todos el resto y está la pareja ahí en plena, como en plena ceremonia? Esa, sí, sí. La plena Sí, ceremonia. el momento de la ceremonia o lo que viene inmediatamente después cuando viene el acto sexual, también interrumpido, ¿no? A mí, en lo personal, Ujú, eh, como que no sé cómo explicarlo, pero eh, es como, me parece, bueno, eso de la ridiculización de ellos y de los tres, digamos, de los ujú. tres, todo el tiempo, ¿no? Pero el tema Sí, sí, de esa cosificación con el resto de la gente, ¿no? De ser como adornos, ¿no? De ponerlos claro. en lugares como que están, son una cosa más del decorado, digamos, Ujú. de una puesta más. Y son personas. Entonces, como, eso era como, wow, me pareció como súper violento de ver. Eh, pero bueno, Totalmente. pero súper, o sea, eso que vos decías de la crítica al matrimonio, sí, o sea, yo lo resentí. Y yo no suelo mucho investigar sobre las películas que veo, me gusta verlas y después leer o ver, Ujú. pero sobre todo me interesó mucho leer sobre la vida de él, o sea, sobre la vida de Pasolini, que me parece que es Sí. muy interesante y corta. Ujú. Pero se ve que hay, o sea, que es una persona que fue muy formada y hay mucho contenido en esa película. Ujú. No solamente como, bueno, vos, Era una figura intelectual, sí, sí, totalmente. sí, sí, pero absolutamente, y eso se ve y todo el tiempo. Multidisciplinaria, sí, sí. Sí, sí, totalmente, y aparte con una sensibilidad increíble. Ujú. Pero bueno, en ese momento a mí como, o sea, en realidad casi todo el tiempo es esa sensación de que esas personas están ahí para como, son de adorno, son para, Ujú. bueno, a ver, sírvannos, vamos a sacarnos las ganas de hacer todo lo que quisimos hacer y nunca pudimos hacer, o no podemos hacerlo, o lo que sea, y vale todo. No sé, creo que cuando los llevan Sí, en algún sí. momento, que los eligen, que los reclutan, hay algo así como que les dicen, ¿no? Como que ya los preparan de los que, o sea, de lo que va a suceder, ¿no? Está la advertencia de las reglas, ¿no? Está todo un Eso, sistema de reglas y de regulación que está claro de entrada. Hay sí, como sí, una cosa de... sí, Sí, me sí. pareció súper interesante, por ejemplo, esos momentos que van marcando con las distintas mujeres, ¿viste? Con esas Ujú. mujeres que van como, Sí, sí. eh, Que si tiene un desperfecto físico o le falta un diente o algo, no pasa sí, la prueba de requerimientos para formar parte del juego, por decirlo de una sí, manera. Toda sí, esa pero introducción. sí, tal cual, y esa cosa de que a ellos Ujú. o sea que es verdad lo que decís, ahora lo pienso más y ese, digamos, ellos son los protagonistas, pero en realidad siempre quedan como ridiculizados y de una forma como muy bizarra por momentos, no sé, Sí, como totalmente. eh, Absurda. siempre quedan expuestos de una forma que es como degradante, horrible, o sea, producen como Totalmente. sobre todo ese personaje que vos mostraste antes, ese fue El del presidente. el primero que me produjo más rechazo, pero después me pasó con el resto, ¿eh? Con el resto fue Ujú. lo mismo, al final de la Sí, sí, película sí. es tremendo, ¿eh? Es tremendo al final de la El película final es tremendo. cuando se ponen a observar desde la ventana. Desde los binoculares. Sí, sí. Sí, no, 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 pero bueno, qué sé yo. Sí, además, en relación a esto último que decías, Patricia, está interesante. Pienso en que ellos incluso, por más de que todo el tiempo son como divagues, un poco más que giran en torno a la idea del poder, ¿no? De ellos como fascistas, como líderes políticos, etcétera, en realidad también hacen chistes en algunos momentos, ¿no? Y se permiten Mm, como
como esas pausas, y los chistes son siempre infantiles, son siempre bobos, Pavos. son, Sí, claro, pavos, no son chistes relacionados con lo escatológico o con lo obsceno o con el exceso, que es algo que vemos luego en todo el resto de la película, ¿no? sí, sí, es En ese como que, espectáculo que ellos se proponen. sí, tal cual. Es como eso, como un Son infantiles. espectáculo. Sí, totalmente. Y aparte es como, eh, no sé, por lo menos a mí me dio la sensación de, estoy adentro de una película y que está, o sea, todo, tengo la sensación, por lo menos lo que a mí me pasó es como que estuvo todo pensado de una forma milimétrica. Desde que vos decías de la puesta de la cámara, cuando están ahí, se están masturbando, de cómo lo observa, de esos espacios que se parecen enormes, que por momentos Sí. parece un lugar súper lujoso, pero a la vez hay A la los. vez es frío, acá Sí, el vemos lugar también ese donde está la momento, ¿sí? gente esa, que es un espanto, ¿viste? La gente Ujú. que está ahí, que están Tiene todas. algo carcelario el espacio, Sí, sí, totalmente. Sí, sí, sí. sí, sí. Y eso es interesante. Y Mm. juega con los contrastes también, sí, desde cómo se muestra todo, desde la Sí, forma. ¿no? Sí, tal cual. Pasolini. Y aparte es como que en definitiva los ridiculiza y los muestra lo miserables, ¿no? Lo miserables que son Exacto. de una forma muy, muy así como elevada, ¿no? Ujú. Sí, sí, O sí. sea, no se cuidó en nada, lo dio todo para. No es que Totalmente. no hay nada tácito acá. O sea, las No hay cosas nada que son tácito, todo tácitas, explícito. sí. O sea, las cosas que son tácitas, podemos hablar de los temas estos como el casamiento, Ujú. hay un montón, hay ideología, obviamente, se nota. Creo que no existe, sino, pero se nota, pero hay cosas como que son tan obscenas que yo no estaba acostumbrada. Lo más fuerte que vi es esto. O sea, no Ujú. recuerdo, veo mucho cine, pero la verdad que esto para mí fue lo máximo. Sí, sí, sí. Sí, sin duda es una de las pelis más explícitas y más crudas en ese sentido. Por eso se vuelve súper interesante volver, yo sé que quedó como, da para un debate aparte, el tema de la forma y contenido, pero de cómo eso, muchas veces vemos este tipo de películas, hay otras similares, aunque esta posiblemente sea la más fuerte, la más explícita de toda la historia del cine, puede ser tranquilamente, pero lo que nos genera la reacción y la impresión inmediata es esto, ¿no? Desde el contenido impacta, desde lo que muestra impacta. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros, intentar hacer, promover como espectadores críticos y eruditos, es ir un poco más allá y tratar de ver, bueno, ¿por qué impacta? ¿No? ¿Por qué desde lo formal termina impactando? Encontrar, como por eso les proponía esta metodología estratégica de niveles de sentido, referenciales, explícitos, implícitos y sintomáticos, encontrar la ideología por detrás, lo que está por debajo, la historia 2, lo subyacente en la mirada de Pasolini, que sin dudas hay un involucramiento de la figura autoral, es decir, Pasolini, en esta película. En fin, todas esas cosas que en principio parece que pasan a segundo plano porque impacta desde lo que muestra. Eso es como lo más desafiante en este tipo de películas, porque sin duda es como que la vemos y nos genera un rechazo y una reacción inmediata donde cuesta encontrar un trasfondo más allá de eso. Así que ahí está lo interesante y por eso traía a colación, trataba de hacer como poner el acento en esta escena que me parece que funciona como síntesis de todo lo que plantea Pasolini, lo que quiere plantear Pasolini también incluso de todo, de su cine, por lo menos de sus películas más importantes y también de Teorema. Ahora quería como trazar como un vínculo, cerrando un poco con esto y llegando al último paso, podríamos decir, como decía, de los niveles de sentido que plantea Borwell. Hablamos entonces recién de los referenciales, de lo explícito, de lo implícito, y si vamos un poco más allá, aparecen los niveles de sentido sintomáticos, es decir, eso que se supone que solo el espectador que conoce el cine, que es conocedor, ¿no?, del cine de determinada figura autoral, de determinado cineasta, puede identificar en su discurso ideológico en la película.
como decía recién, esto que parece que no está en Salo, por diferentes motivos, porque también si se ponen a bucear, a buscar un poco en internet, van a descubrir que la mayoría de las lecturas críticas y los análisis de esta película dicen que, como yo decía hace un ratito, es tan fiel a la obra a la obra original, a la obra fuente de la que parte, cambia tan solo el contexto histórico, ¿no? El contexto sociopolítico, etcétera, es tan fiel que parece que no hay inclusión y que no hay involucramiento de la figura autoral de Pasolini en la película, ¿no? Como si fuera una especie de adaptación ilustrativa si llaman algunos autores, de la obra original del Marqués de Sade. Pero bueno, mi intención, como siempre, es tratar de cuestionar esos análisis un poco más simplistas y resolutivos y decir que no, que evidentemente acá está Pasolini hablando a través de su película. Por más de que parezca que es una película que habla de los excesos del sexo y de las depravaciones sexuales posibles o imposibles y nada más. Siempre está bueno ir un poco más allá y descubrir, en términos de lectura de niveles de sentido sintomáticos, la presencia implícita del director en la película. Y en esta escena, entonces, decía, yo creo que funciona como síntesis de alguna manera, está esta cuestión luego del matrimonio, luego de la ceremonia, el acto sexual interrumpido, ¿no? Por parte de los recién casados, que están ahí expuestos como si fueran piezas de un museo, podríamos decir. Y este acto como de experimento, como de certamen, que quiere probar una hipótesis de cómo encontrar el verdadero sexo en el ser humano, etcétera, puede pensarse, creo yo, tranquilamente como una lectura de Pasolini respecto a la sociedad actual en el momento en que estrena la peli, que es el 75, y no es los años 40. Ya habían pasado unas décadas, pero como siempre podemos ver en Teorema, también en otras de sus películas, en Edipo, por ejemplo, que es una transposición del mito griego, siempre está de alguna manera por debajo el tema de la lucha de clases, el tema de la dualidad evidente, extraída del manifiesto comunista de 1848, donde Marx y Engels expresan las ideas de la revolución de la clase oprimida, sometida, ¿no? Y siempre está esta lucha de clases, siempre está este trasfondo de una clase dominante y otra sometida, una opresora y otra oprimida, ¿sí? Siempre está la reivindicación y la identificación de Pasolini dentro del sector desposeído, sector proletario, ¿no? De alguna manera, esta cuestión de explorar con el sometimiento de las masas, de explorar y de experimentar y de probar estrategias sobre el sometimiento y dominación de poder, es algo que atravesó para intelectuales como Pasolini, desde su visión de la lucha de clases, es algo que atravesó toda la historia de la humanidad, hasta ese entonces en el que estrena esta película, que por lo tanto encuentra sus maneras de ser expuesto en las películas. Lo veíamos en Teorema en esta homologación, decíamos, pequeño burguesa, ¿no? En el acto de cesión de la fábrica del patrón empresarial hacia sus obreros, no había una apropiación por parte de los obreros de los medios de producción, sino que había una transformación, una transpolación del rol de la clase obrera en pequeños burgueses. Al fin y al cabo se trataba del triunfo de la burguesía. Todos ahora podemos ser pequeños burgueses, podemos especular como las clases dominantes que siempre nos oprimieron, por decirlo de una manera, ¿no? Eso es lo que sucedía un poco en la cabeza de Pasolini y quería expresar en películas como Teorema, desde la hipótesis formal que podemos ver en la película, ¿no? Y acá, en esta escena, creo que está mostrado de manera súper clara, en esta escena de Saló, cómo entra en juego esta puesta en práctica, esta experimentación constante a la que está siendo sometida la clase desfavorecida económica, política y materialmente, históricamente, ¿no? Esa serie de pruebas de comprobación de hipótesis puestas en marcha, ¿no? ¿Cuál es una de las estrategias históricamente más efectivas para lograr este sometimiento, esta dominación desde el poder de las clases más privilegiadas, del sector de la clase burguesa?
¿Cuál es una de las estrategias históricamente más efectivas? El matrimonio, ¿no? El casamiento. ¿Qué es el matrimonio formal en tanto ceremonia y función institucional, sino una de las más efectivas operaciones de reproducción de valores y de sentidos morales, ¿no? De códigos morales que se suponen indiscutibles, imperturbables, ¿no? Imposibles de ser discutidos. En ese sentido, el matrimonio como unión es una de las piezas fundamentales de esta experimentación. Uso esa palabra porque se me ocurre otra, pero seguramente hay otra que funciona un poco mejor, pero es realmente un experimento lo que se está viendo en esta escena cuando quieren encontrar el verdadero sexo de estos dos prisioneros. Entonces, por eso me parece que el término es el más adecuado. Pero bueno, el matrimonio entonces es una de las piezas fundamentales de esta experimentación ideológica, ¿no? Estamos tratando de trazar una transposición a la ideología de lucha de clases que está en el discurso de Pasolini en sus películas. Estamos tratando de discutir y de desnaturalizar lo obvio. Obviamente esto puede llegar a resultar forzado, pero a mí me parece que está interesante la interpretación, el análisis. Esto de que la clase dominante experimenta con la clase sometida, con la clase oprimida, con los fugitivos, con los prisioneros, que son esa clase sometida, y eso queda en evidencia en esta escena. Otro ejemplo que no sea el del matrimonio, que no está tan visto de manera tan evidente, manifiesta en la película, es el que nos retrotrae de manera más fiel todavía a las ideas comunistas, marxistas expresadas en el manifiesto comunista, ¿no? Esto de que el patrón empresarial mantiene a sus empleados en una relación de dependencia, ¿no? La relación de dependencia que siempre sostiene el empleado con el patrón empresarial, con el jefe de los medios de producción, de la propiedad privada, siempre va a ser, por definición marxista, por definición comunista, injusta, ¿no? Así funciona la ideología del socialismo y luego el comunismo, que es lo que pregonaba Pasolini. Esta relación de dependencia entre empleador y contratado siempre va a constituir una relación desigual que genera la acumulación de riqueza en manos de las minorías privilegiadas y poderosas. Esta relación sostenida de dependencia económica es inadmisible por la ideología comunista. Y entonces, eso también está puesto acá en juego, en esta relación de poder que se muestra entre los líderes fascistas como en representación de esa clase dominante y los prisioneros en representación de la clase sometida, ¿no? Esos líderes fascistas no están haciendo otra cosa que experimentar, delimitar y transgredir los límites en relación de clase dominante y clase sometida, que lo podemos ver retratado análogamente en la realidad social que Pasolini creía injusta, ¿no? Del sector burgués en contraposición a la clase proletaria desposeída, y en el sexo, ¿no? El sexo es como la alegoría y la metáfora perfecta de ese tipo de injusticias en el plano social, que Pasolini también decide mostrar, creo yo, en esta película, y por eso elige la obra del Marqués de Sade, porque le sirve como alegoría perfecta para mostrar lo que él quiere exponer. ¿Qué es el sexo sino un acto político en donde, por definición, se juegan relaciones de poder y de dominación constante, ¿no? Como decíamos, aunque eso implica acuerdos, contratos implícitos, aunque sea recíproco, no se puede negar que en el sexo entra en juego de una manera directa y cruda el poder de uno sobre el otro. ¿Qué puedo, ¿no?, hacer yo con tu cuerpo? ¿Qué podés hacer vos con mi cuerpo? ¿No? En el marco de ese acto sexual. Y en este caso, creo yo, en la mirada de estos líderes fascistas hacia el otro, está expuesto este juego de experimentaciones, con el tema del matrimonio, de esta unión ceremonial matrimonial, como caso ejemplar. Y está, creo yo, insisto, en términos de niveles de sentido sintomáticos, esta cuestión está en todo discurso de Pasolini, de la lucha de clases. Esas ideas que él extrae y que él sostiene del manifiesto y de la doctrina comunista. El marxismo, ¿no? Lo podemos ver en todas sus películas, lo veíamos en Teorema, en relación de esta homología
homologación burguesa, y acá lo vemos en relación de clase dominante y clase sometida. Digo, también es algo obvio detenernos en estas cuestiones, porque decimos, sí, es obvio, es claro, es evidente que hay 4 líderes que tienen el poder y los demás son los que están sometidos ante los deseos depravados de estos 4 líderes, pero bueno, no nos damos cuenta de que siempre tal vez hay un vínculo, como les digo. Yo hice un trabajo de investigación, de indagación en internet, y realmente encontraba que la gran mayoría decía que esta película hablaba simplemente, que era fiel, se mantenía fiel a la obra de Sade, y que hablaba de cómo transgredir los límites en términos de depravación sexual, en términos de la moral del sexo. Y tal vez no se encontraba este vínculo intrínseco con la realidad social, inclusive de los años 70, inclusive de décadas posteriores a tiempos de fascismo, de ocupación nazi en Europa. Es interesante pensar cómo siempre el contexto sociohistórico condiciona lo que uno quiere contar en una obra artística. Esto claramente está en las películas de Pasolini, por más de que esa obra, por más de que esa película, en términos narrativos, esté contextualizada años antes, décadas previas. Aún así se ve algo que para Pasolini seguía y sigue vigente, pensaría él, en el plano de lo social, ¿no? En el plano de lo político y de la lucha de clases. Bueno, sí, escucho un micrófono activado, así que Sí, Juan, les yo invito. me Adelante. quedé pensando en todo lo que decían, que también se podría hacer un análisis de lo que sucede en los procesos de institucionalización, porque en realidad esas personas sometidas a algo que después se transforma en una institución de encierro, ¿no? Tomando a Foucault sus aportes en Vigilar y Castigar, lo que vemos es que están sometidos a procesos de subjetivación. Y si bien ahí está exagerado, explícito y demás, si nos ponemos a analizar qué pasa con las instituciones modernas, estos mismos mecanismos aparecen más sutiles, las desigualdades, el poder, transformados en objetos, transformados en rebaños. Me parece que eso también se podría analizar. Es decir, reducidos cuando los sujetos en ciertos procesos, sobre todo en las instituciones de encierro, y cuando digo encierro no digo solo cárceles, hospicios, hospitales, sino también escuela. Yo trabajo en formación docente, y cuando digo a los docentes de primaria que la escuela primaria es una situación de encierro, porque un nenito entre los 6 y los 13 años entra a la escuela y no se puede ir cuando quiere, ni siquiera cuando extraña a la mamá, se horrorizan, ¿no? Pero la verdad es que nosotros naturalizamos esos procesos de encierro y esos procesos regulatorios. Y acá está muy exagerado, ¿no? Y muy explícito cómo un sujeto puede, con qué facilidad y con qué vulnerabilidad podemos los sujetos ser reducidos a objetos, pero bueno, hay que estar muy atento si uno habita instituciones, ¿no? Para reponer el lugar de sujeto a todos los que habitamos las instituciones. ¿Hola? Totalmente, sí. Ah, Se sí, escuchó, se escuchó. sí, sí. Sí, está genial porque además, bueno, algo que podemos ver, digo, esta analogía con las instituciones, con el funcionamiento de las instituciones modernas en términos formativos, educativos. Fíjense que también, insisto, con lo de la forma, con cómo plantea Pasolini esta progresión desde lo formal, podríamos decir, en el final termina con una degradación. Yo ahí en algún momento la idea era detenernos un poquito más en esta cuestión de la degradación del otro, que también es como la primera lectura que hacemos en términos así como superficiales y referenciales de la película, nos está hablando de cómo estos 4 tipos abusan de su poder y degradan y someten al otro, ¿no? A esos otros, a esos fugitivos, a esos prisioneros.
partisanos. Y fíjense cómo también, como decías vos recién, Pasolini está degradando desde la forma, los está mostrando a ellos desde lo explícito, y lo explícito, lo que parece así grotesco, lo obsceno, lo que excede los límites, es la mejor manera de introducir siempre una crítica a cuestiones que están como demasiado instauradas en la sociedad, como por ejemplo el funcionamiento de las instituciones modernas, ¿no? Como decías vos, o sea, me parece que eso está buenísimo identificarlo, como, digamos, Pasolini está mostrando a través de los extremos la degradación de también ciertas instituciones, ciertas formas de dominación y de adoctrinamiento que son propias, por ejemplo, de la escuela moderna de manera histórica, o sí, sobre todo en las edades de edad de colegio primario. Bueno, como dice acá en el chat, están comentando, la película muestra una maquinaria de disciplinamiento, quita al sujeto lo propio y lo cosifica totalmente, lo que decíamos, ¿no? Del empequeñecimiento moral al que son expuestos los personajes, pero inclusive ellos mismos, los 4 líderes fascistas, que son aparentemente los dueños del poder y de todos los privilegios que se muestran como omnipotentes y omnipresentes, al fin y al cabo son constantemente degradados por parte de Pasolini en esta exposición caricaturesca y grotesca de sus actos, y son mostrados como espectadores testigos, pasivos, que contemplan estos actos depravados, que pocas veces participan y que en la escena final, sobre todo, como ahí mencionabas vos en relación a Foucault, ¿no? Y de una manera como casi panóptica, también en términos de funcionamiento de vigilancia y de control panóptico, los vemos espiando con este punto de vista como de perspectiva de espía, con esos binoculares, con esos largavistas desde la distancia, en la etapa final, que es la del círculo de la sangre, creo que se llama, ese último capítulo, previo al epílogo, y al fin y al cabo, ese es como el punto máximo de degradación formal, podríamos decir, hacia estos 4 líderes. ¿Por qué? Porque de pronto ahí son más impotentes que nunca. Son impotentes al punto tal de, como si fuera análogo al rol del espectador de cine, ¿no? Que mira una película, nosotros miramos películas y nunca podemos, por más que nos sintamos involucrados e identificados y empaticemos muchas veces con los personajes en términos emocionales, ¿no? Nos vemos como involucrados en ese sentido, somos incapaces de actuar, somos incapaces de torcer el destino letal que tiene alguno de los protagonistas en esa película. Y está bueno detenernos en esas cuestiones de la experiencia de ver una película. ¿Por qué nos genera rechazo? ¿Por qué nos genera a veces frustración ver una película? Porque somos incapaces de intervenir, ¿no? Somos incapaces de actuar, somos impotentes. Y en este sentido, creo yo, en términos de degradación del otro, lo que está haciendo Pasolini al mostrar a estos 4 líderes en esta progresión de hechos y de esta colección de actos de depravación sexual, es degradándolos cada vez más al punto tal de que terminan siendo esos seres impotentes, como todo espectador de cine, ¿no? Impotentes, incapaces de actuar, presos de esa necesidad de querer siempre más, ¿no? Pero que al fin y al cabo son aparentemente poderosos, pero verdaderamente impotentes, análogos en ese sentido a esta concepción que digo como tradicional del espectador de cine. Por eso montan ese show, ¿no? Ese espectáculo, como si fueran espectadores, directores de una película, pero en verdad no son más que espectadores pasivos, como cualquier persona que mira pornografía en su casa, ¿no? Esto lo podemos ver además en múltiples escenas, no solo en esta escena final, como decíamos, donde la cámara adopta esta perspectiva de espía en los binoculares, ¿no? En términos de, muchos autores hablan de ocularización interna primaria, es decir, cuando la cámara se muestra como un punto de vista subjetivo del que está mirando a través de determinado dispositivo, entonces la puesta de cámara se distorsiona y se deforma emulando el punto de vista del personaje. Esas cuestiones, esas decisiones formales en términos de degradación del otro, creo que es interesante porque también definen los procedimientos plásticos, podríamos decir, de Pasolini, ¿no? Como decía, lo vemos en muchas escenas porque también cuando, no me acuerdo el nombre de la mujer rubia que cuenta las anécdotas eróticas de libertinaje sexual, también, ¿no? Es ese espectáculo que ellos montan
y del cual son espectadores pasivos que fantasean, ¿no? Y que piensan y fantasean y que siempre quieren más y que nunca pueden terminar de saciar sus necesidades, sus ideas, sus fantasías, etc. Creo que eso también es interesante, entenderlos, entender la degradación del otro en términos de cómo Pasolini también se burla y degrada a los 4 líderes nazis, que parecen ser los únicos que no son degradados en la película. Yo creo que no, yo creo que hay una degradación en términos formales en cómo los va mostrando y en cómo termina la película con ese punto de vista desde los binoculares, ¿no? Desde los largavistas a la distancia. Pero bueno, me fui por las ramas, está súper interesante la analogía de la crítica al funcionamiento de las instituciones, ¿no? Del adoctrinamiento también en este sentido. Juan, Está piola. Sí. Juan, es verdad eso, yo me quedé pensando, pero bueno, lo linkeaba ahora pensando todo lo que estaban hablando, lo linkeaba con Teorema y de alguna forma él se mete en una familia y hace la crítica adentro de la primera institución que es la familia, o sea, en una clase burguesa donde, o sea, sus personajes están como vacíos, como alienados, como y viene uno de afuera que es como que les da el sentido de alguna forma y los dos personajes que están ahí pivoteando son o la persona esa que está en la casa limpiando, que de alguna forma también queda media ahí sometida con este personaje que entra y es otra cosa, pero digo, siempre hay como una fuerte crítica a ese sector, a esa clase alta, ¿no? Digo, y siempre los deja como en evidencia y como gente que no, como que es medio vacía de contenido, ¿no? Como una cosa así. De hecho, él está leyendo en el patio de la casa, en el jardín es enorme y todo, está leyendo algo copado. El resto están todos como, sí, como alienados es la palabra. Y digo, me parece que siempre es como que los pone en esa misma situación, ¿no? Los ridiculiza, lo mismo que pasa con estos personajes de Salón. Entonces, como que es como que de alguna forma siempre es coherente con lo que fue haciendo, ¿no? Eso me parece. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Es verdad, y se puede pensar eso en relación a Teorema. Al fin y al cabo está planteando lo mismo en ese sentido y siempre algo que es súper divertido y que tal vez está mucho más claro en Teorema, sin dudas, con el personaje del huésped que vos estabas identificando recién muy bien, esto de que se lo ve leyendo y de que él se mete y genera ese quiebre en el funcionamiento monótono, rutinario y políticamente correcto en términos morales de esa familia convencional y burguesa. Es bueno pensar y tratar de identificar a la figura del director, ¿no? La figura autoral que está por detrás de la película, que en algún lado está en la película, pero muchas veces no está en algún personaje, ¿no? En este caso, en Teorema, tal vez sí es más fácil identificarlo en el personaje del huésped. Y siempre está bueno en cualquier película de un director que tiene como sus rasgos de estilo característicos y singulares, fácilmente identificables, es decir, que no hace películas por fórmulas ajenas, sino por una fórmula y un modo de hacer, es decir, un rasgo de estilo propio, personal, como digo, identificable y reconocible del resto. Está bueno identificar en qué aspectos, en qué elementos está él o ella, está esa figura autoral, está ese director. En Teorema seguramente sea ese huésped, ¿no? La representación medio cuasi divina de ese huésped que llega y se va y genera esa ruptura determinante en la familia. En Teorema tal vez esté en Saló, tal vez esté en algún elemento, por ejemplo, para mí esta escena que analizábamos recién es como una síntesis de todo lo que quiere plantear él en Saló. Yo trazaba esta analogía con la crítica al matrimonio, que me parece que es bastante evidente, y luego en términos de la lucha de clases y ese eterno debate dual que viene desde la ideología del comunismo, de la cual él formaba parte, ¿no? Entonces me parece que tal vez en esa escena, en ese elemento, en la cuestión del matrimonio, en el cuidado formal
como decíamos, los contrastes entre la armonía y el desequilibrio al mismo tiempo, desde la composición formal, desde los planos, etcétera, etcétera. En ese aspecto puntual tal vez esté la figura autoral ahí presente de Pasolini más que en cualquier otra escena. Pero bueno, siempre es divertido tratar de encontrar en qué elemento podemos encontrar inscripto al director, ¿no? Y sí está buenísima la comparación en ese sentido con Teorema. Bueno, entonces yo acá tenía anotado esto, no había leído, pero es interesante rescatar el recurso estilístico de la parodia. No sé si quedó ahí en la placa que estaba presentando, pero bueno, la parodia es precisamente eso, por definición de estilo, ¿no? La degradación de un texto previo. De partir de un texto, de un hipotexto, como dice Genet, desde la transtextualidad, cuando define las operaciones transpositivas y las relaciones intertextuales, y él habla de la parodia como un texto que es transformado, que es dislocado, que es tergiversado, ¿no? Trastocado, y que implica la degradación de un otro, la degradación de un otro previo. Puede ser un texto, puede ser un objeto cultural, puede ser un individuo, puede ser una personalidad célebre, puede ser un grupo de personas asociadas con determinada ideología, en este caso estos líderes fascistas, ¿no? Entonces, la parodia es esa degradación del otro previo, que obviamente tiene sus grados de degradación, y se degrada un poco más ese otro previo, llegamos a la sátira, donde de pronto el exceso, el extremo y la obscenidad es mayor, ¿no? En la sátira que en la parodia. Pero las dos parten de lo mismo, de la degradación de algo previo. Entonces, ahí retomamos un poco esta idea de cómo termina la película, mostrándolos a ellos viendo con esa estrategia como de vigilancia panóptica en términos de ocularización interna primaria o de cámara subjetiva, viendo desde los binoculares, desde la distancia, esos últimos sometimientos letales, ¿no? Y cómo se los está de alguna manera formalmente degradando al mostrarlos de esa manera. Como quien espía a un vecino, ¿no? Algo que ahora pasa menos, de espiar con unos binoculares, pero inmediatamente, también por nuestra tradición cultural, viendo películas donde pasan este tipo de cosas, donde se muestra y se emula la perspectiva de un personaje a través de un dispositivo, en este caso unos binoculares, lo relacionamos con el acto de inmoral e indecente de espiar, ¿no? Un acto condenado por convención moral, un acto incorrecto, esto de invadir la privacidad de ese otro, que esconde, ¿no? Una forma de depravación, se autojustifica como omnipotencia e inmunidad, ¿no? Como diciendo, yo te puedo ver a la distancia con estos binoculares, puedo espiar tu intimidad, puedo invadir esa barrera moral, pero en verdad nos está diciendo ese acto que, digo, somos unos inútiles, somos unos impotentes que miran desde lejos porque no sabemos actuar, porque no podemos actuar, porque no tenemos el poder de actuar, que observamos desde las sombras, porque no somos capaces de aceptar esa propia perversión, como decíamos, eyoica, ¿no? En términos de la instancia psíquica interna de las pulsiones agresivos sexuales. Como la familia burguesa de Teorema, ¿no? Que vivía encapsulada y autocensurada en ese ritmo de vida cotidiano, condenado a la monotonía políticamente correcta por herencia de clase. Entonces, yo creo que está ahí la moraleja ética, si se quiere, de Pasolini, ¿no? Como superando los condicionamientos morales, siempre una reflexión ética de un patrón o de un código moral es eso, es aceptar nuestra inmoralidad y luego tratar de hacer algo más positivo al respecto para no ser como este grupo de nazis que miran a la distancia porque son incapaces de actuar, pero se creen, obviamente, por una cuestión de privilegios ligados a la época y al régimen, se creen imponentes, se creen omnipotentes, ¿no? Y por eso obscenos, y por eso se jactan de su poder y despliegan todo este espectáculo escatológico. Pero son esos líderes que miran de afuera, que miran desde lejos, desde su aparente privilegio de
de clase. Miran desde lejos porque no tienen el poder de actuar, ¿no? Creo que eso queda bastante en evidencia en esa escena final. Como decía, ¿no? Desde la parodia, desde el recurso estilístico de la parodia, de llevar al extremo y de degradar a un otro, entendiendo a ese otro como cualquier cosa, cualquier otro, ¿no? Que puede ser una persona o puede ser un objeto que forma parte de la cultura. Ahí está la degradación del otro en términos formales, creo yo. Bien, bueno, también, obvio, también esa degradación, como decíamos y mencionábamos un poco en la escena del casamiento puntualmente, con esos planos panorámicos gigantescos, ¿no? Que muestra Pasolini, como decían muy bien, del espacio, medio como, yo decía carcelario, pero bueno, sí, como en realidad carcelario no, pues demasiado amplio, pero sí gris, ¿no? Como que parece lujoso, pero al mismo tiempo no, al mismo tiempo es como un espacio poco acogedor, poco como que es sofisticado, es frío y distante. Eh, y en esos planos panorámicos, gran generales, ¿no? Se pone de relieve también ese desparpajo nazi para con los sometidos, pero que también es un desparpajo de la enormidad del propio espacio, que en ese contexto espacial ellos quedan reducidos a un chiquero sucio, superpoblado, en donde un grupo de seres humanos son reducidos a su estatus de animales alborotados, incultos, que disfrutan de ese espectáculo con ese instinto depredador y primitivo, ¿no? Y se enfrentan a esas naturalezas espontáneas, a esas pulsiones agresivos sexuales, eyoicas, etc. Al fin y al cabo, hay también ahí una degradación, hay una reducción a ser, nada, seres, meras cosas, como decían ustedes, ¿no? Insignificantes, caos, desperdicio humano, repugnantes, repulsivos, que actúan por mero orden destructivo, sin ninguna intencionalidad clara por detrás, sin poder al mismo tiempo, como decíamos, como espectadores pasivos que solo todo el tiempo tienen necesidad de más, pero nunca pueden saciar esas necesidades del todo. Es interesante también pensar entonces cómo desde el espacio, ¿no? Desde el contexto espacial, desde cómo se muestra ese contexto espacial, hay algo de eso también. Por lo menos en varias escenas de la película, ¿no? Sin dudas hay otras donde queda más claro que sí, que esos 4 líderes nazis tienen el poder de someter ante esos actos depravados a los prisioneros. Pero hay otras escenas donde se juegan más otras cosas, en términos de cómo se muestran las relaciones de poder y la degradación de los otros. Bueno, bien, a ver, no sé si alguien quiere hacer algún comentario en relación a esto, de la escena final. Bueno, acá había unas capturas, ¿no? De cómo se ve ese momento. No sé si se está viendo bien desde el celu, pero podemos ver cómo el dispositivo formal de la cámara adopta y emula esta perspectiva de personaje, ¿no? Lo que conocemos como cámara subjetiva, precisamente porque nos está mostrando cómo ve el personaje. Algunos autores, en términos un poquito más teóricos y formales, hablan de ocularización interna primaria. Nos estamos metiendo nosotros como espectadores en la mirada, la visión subjetiva de ese personaje, en términos de cómo ve. Bueno, ahí había algunas reflexiones. Esto me parecía interesante también, lo que decía acá en la placa de oposiciones y relaciones de poder, porque bueno, también hay algo en este acto de mostrar de manera extremada y exacerbada, hiperbólica, grotesca a estos líderes nazis, también hay algo de desnaturalizar eso que suele pasar cuando hablamos de los grandes tiranos de la historia de la humanidad, como Hitler, de creer que son, no sé bien cómo decirlo, como una excepción, como algo que pasó una vez y nunca más va a volver a ocurrir, o previamente no hubo otros intentos similares, ¿no? Esta idea de demonizar al tirano como si fuera un ser
cuasi divino que acaba siendo cuasi satánico, que venía a imponer un mal nunca antes considerado ni posteriormente reivindicado en otra figura dictatorial semejante. Y me parece que hay cierto llamado de atención por parte de Pasolini. Se me había salido, me parece, ¿no? ¿Se escucha ahí? A ver. Ahí va. ¿Qué pasó? ¿Se me salió? ¿O se cortó la sesión? ¿Hace mucho me había ido? ¿O recién? No, no. Ah, bueno. Bueno, mejor. Ay, no sé qué había pasado. Bueno, a ver si puedo volver a compartir. Un instante. Bueno, me quedo más tranquilo. Eh, compartir pantalla. A ver si volvemos a esa presentación para cerrar. Ahí está, creo que se está viendo ahí. No, estaba pensando en esto, que me parece interesante, que creo que también está un poco en la crítica, en la mirada crítica de Pasolini. De ojo con extremar de nuevo, siempre con los polos, ¿no? Y la polarización absoluta en términos del mal, de los grandes tiranos del mal, la categoría del mal, de la maldad como algo que aparece de manera excepcional y nunca más vuelve a presentarse, porque al fin y al cabo la maldad nos está rodeando constantemente, ¿no? Cotidianamente, todos los días. Y yo creo que en esta mostración tan extremada, obscena, ¿no? Grandilocuente, como la palabra que le quieran poner, en esta película en Saló, de estas depravaciones sexuales, inmorales, de ese mal, que son estos cuatro tipos, se está humanizando de alguna manera esa maldad, en ese extremo, en esa obscenidad. Está bajando la maldad al terreno de lo inmoralmente humano, de lo crudamente humano, de lo libidinosamente humano, eyoico, como decíamos en términos de pulsiones agresivos sexuales a estos seres del mal, ¿no? Esos son los líderes nazis de Saló. Hay que humanizar a veces y por lo menos desnaturalizar esa idea de que los grandes tiranos de la historia aparecen una sola vez, ¿no? Y nunca más vuelven a presentarse, porque al fin y al cabo el mal todo el tiempo nos está rodeando. Y creo que hay algo en la lectura de Pasolini que se puede identificar en casi todas sus pelis, pero acá en Saló seguramente también está, ¿no? De cómo también la categoría del mal está muchas veces demasiado cerrada, demasiado instaurada, demasiado instalada y cuesta deconstruirla, ¿no? Cuesta cuestionar y desnaturalizar esa relación, esas relaciones de poder cotidianas, porque son esas relaciones de poder con las que nos movemos día a día. Estamos todo el tiempo estableciendo relaciones de poder con un otro, ¿no? En algo tan cotidiano, ordinario y mundano como un acto sexual, se están jugando y se están haciendo entrar en juego relaciones de poder. Entonces, yo creo que Pasolini no está relativizando la condena de los actos inmorales de estos cuatro seres, pero sí nos está diciendo que por lo menos problematicemos un poco estos debates tan extremados, ¿no? De entender al mal como algo que se lo erradica y no vuelve a aparecer nunca más, ¿no? Porque el mal está todo el tiempo haciendo estas cochinadas inmorales en sus palacios lujosos, ¿no? Creo que ahí también va Pasolini con su mirada aguda, con su lupa, buscando poner de relieve esta problemática que seguía vigente en los 70, sin duda, que no era algo solo de que empezó con el nazismo y que terminó una vez que se suicida Hitler, ¿no? Y que cae, que termina la Segunda Guerra. Es algo que sigue, que seguía por lo menos en el momento en que estrena esta película Pasolini. El político
oligarca superpoderoso que se entretiene en su mansión con sus excesos, etcétera, ¿no? Algo tan simple como eso. Creo que hay que entender que las relaciones de poder y sus límites se juegan en lo cotidiano, en un acto político como el sexo, ¿no? Y que en nuestra relación y nuestro intercambio mundano con un otro están entrando en juego esas relaciones de poder y que Pasolini está proponiendo una llamada de atención en ese sentido. A ver si... Sí, Juan, yo justo en el Sí, chat había puesto, adelante. había No estoy recordado a pudiendo Ana. ver el chat. Ah, Ya, ahí estoy leyendo el claro, chat. había No había visto, recordado no había al visto. texto de Ana Arendt en La banalidad del mal, Ujú. cuando vos hablabas de desnaturalizar el Está la mal y banalidad, no totalmente. pensar, claro, que son monstruos, y también en cómo ella define el espacio de la política, porque ella dice que basta con que haya uno frente a un otro diferente, que tengan que acordar sobre ese espacio de lo común para que aparezca la política. Desde esa perspectiva, la pareja es un espacio político, la familia es un espacio político, entonces las relaciones sexuales se juega la política. Entonces, digamos, me parecía muy interesante recordar a esta autora. Totalmente. La banalización del mal, sí. Que es algo que, sí, que es recurrente también en otras películas, ¿no? Y yo creo que en estas películas donde todo es tan explícito, lo que se muestra, donde todo parece tan, bueno, sí, caricaturesco, grotesco, ya decíamos estas palabras, ¿no? Lo obsceno, lo escatológico, etcétera, lo hiperbólico. Todo es tan explícito que, bueno, hay un juego ahí irónico, paródico, ya decíamos, de degradación que pone en juego claramente una crítica sobre cómo el mal opera de manera implícita, sin que nos demos cuenta, permanentemente, todo el tiempo, ¿no? Y que es un problema banalizarlo y que por eso es interesante cuando desde un discurso que muestra algo de manera tan explícita se puede identificar esa crítica. Obviamente es algo que después, bueno, uno tiene que ser conocedor tal vez del estilo de determinado director para reconocer, identificar o no si está haciendo una crítica a esa banalización del mal o no, si simplemente está hablando de los límites y la transgresión de los límites morales en un acto sexual, en el sexo, que tal vez es el eje temático principal de Saló, ¿no? Y sin dudas del Marqués de Sade cuando escribe esta obra en plena Revolución Francesa. Digo, son otros tiempos donde había otras ideas y otras cosas que se cruzaban por las cabezas, las mentes y las ideologías de las figuras autorales y de los creadores y de los artistas. Pero sin dudas, conociendo un poco a Pasolini, ya la semana pasada hicimos la primera parte de la clase como una introducción a su historia, a su biografía, a su ideología, y bueno, podemos llegar a esta conclusión, o a estas ideas e inferencias de que no, de que hay algo más, ¿no? De que está queriendo hablar de ese mal, del cuidado que hay que tener a veces con los extremos, y la banalización del mal, totalmente como en Ara, perdón, que estoy acá con, ¿se me escucha? Sí. Bueno, perdón por estas desprolijidades técnicas. Pero bueno, para cerrar un poco, a ver si había alguna cosa más que quedó pendiente. Bueno, yo acá me detenía un poco más la semana pasada no, perdón, el encuentro pasado. Hablábamos, nos deteníamos a reflexionar un poco también en torno a la concepción del amor, ¿no? La concepción del amor también como cierto régimen o como cierta ley moral, ¿no? Un cierto código moral que lo crea el ser humano, que lo configura el ser humano y que cuesta salirse a veces de los parámetros del amor, ¿no? Parece que hay un manual implícito por convención social de qué es amar, de cómo tenemos que amar. Eh, y yo creo que en esta película, en el final, ¿recuerdan el epílogo? Las que llegaron hasta el final de la película, que se muestra una escena como bastante llamativa, porque bueno, queda como que desentona o desencaja un poco con lo que se venía mostrando hasta recién, hasta momentos antes. Es esta escena donde vemos a estos dos que son como vigilantes, ¿no? Que están ahí
observando y se ponen a bailar, ¿no? Estoy buscando a ver si recuerdo, acá tengo anotado el diálogo, ¿no? Sí, son como dos colaboradores que se encuentran ahí vigilando en la torre, luego de esta escena final donde se muestran los últimos sometimientos, las últimas torturas, y se empiezan a quejar de los gritos, ¿no? Y de los gemidos de los que estaban siendo, de las víctimas de esas últimas torturas. Y uno de ellos se enciende la radio y empiezan vals y se proponen bailar. Y uno le pregunta al otro cómo se llamaba su chica, su amor, ¿no? Y el otro responde Margarita, y le dice que le gustaría aprender a bailar para poder bailar con ella, con su amor. El otro se ofrece a ayudarlo y terminan bailando ahí y hacen como una escena final donde de pronto queda expuesta y queda en evidencia esta indiferencia, esta falta de atención, esta desensibilización, podríamos decir, de estos dos personajes ante lo que acaba de pasar hasta recién, en esa última escena de torturas, ¿no? Ay, no sé, se me había ido me había salido de la reunión. Es interesante para mí cómo queda ahí expuesta cómo entra en juego esta ingenuidad del amor, podríamos decir, ¿no? Como acontecimiento ahí humano, simbólico, como esta idea del amor que es al fin y al cabo lo último que nos queda, ¿no? El diálogo ahí, decían, el diálogo de los vigilantes, la naturalización de ese horror, la desensibilización de ese horror. Pero dentro está introducido en esa conversación, en ese intercambio final, la idea del amor como algo de todos los días, como algo que en medio de ese horror, que obviamente está mostrado con indiferencia y con desensibilización en ese cruce final de estos dos personajes, es lo último que queda, ¿no? Y yo lo pensaba, por ejemplo, en relación al amor y al afecto, que obviamente con un fin estratégico, una operación ahí de imagen promocional, que tienen también los grandes dictadores, por ejemplo Hitler con los perros, con los animales, ¿no? Esa idea de afecto y de amorosidad que claramente no tenía en otros aspectos de su vida pública, pero sí con los animales, ¿no? Con los animales era afectuoso. La idea del amor, digo, el concepto del amor, ya sea como imposición moral, como concepto, como idea simbólica, cultural, que nace de la cultura y obviamente de una construcción sociocultural humana, está todo el tiempo estorbando, dando vueltas también en nuestra cotidianidad, ¿no? Y por eso la introduce, creo yo, Pasolini en este diálogo final. Esta idea del amor como algo también inmoral, indecente, en estos dos personajes que mostraban esa indiferencia absoluta ante el horror, pero aún así se atrevían a hablar del amor. Y aún así este personaje se atrevía a pensar en un acto de amor porque quería aprender a bailar con el amor de su vida, ¿no? Entonces, qué interesante cómo aparecen de nuevo ahí, digo, un poco relacionándolo con lo que veíamos de Zizek, ¿no? El pensador esloveno en el encuentro anterior, cuando él habla del amor como un acontecimiento accidental que aparece y genera una reacción cataclísmica en cualquiera que lo padece. Él habla como en un sentido destructivo, ¿no? Del amor. Y dice, es inevitable que el que se enamora, el que cae enamorado, to fall in love en inglés, despoja de importancia y de relevancia a todo lo que rodea a la persona y al individuo en el que deposita ese amor, ese deseo del amor, ¿no? Y en ese momento en el que ocurre eso, el amor se convierte en una ley moral, con sus imposiciones, con sus condicionamientos, con sus condenas, ¿no? Si no amás como tenés que amar, llega la condena, la represión moral, el estigma, ¿no? La angustia, la frustración. Y bueno, todo eso sirve para pensar en la gran categoría del amor como concepto, como ley moral, como el hecho de que las más grandes atrocidades de la historia de la humanidad se hicieron en el nombre del amor, ¿no? Algo tan simple y complejo como eso. Y aparece en esta escena final de Saló como lo último que nos queda. Siempre, no obstante, no importa cuál sea la manera en la que se manifiesta el amor, si como una salida noble, franca, honesta, o como algo
no sé, estratégico, como decía, en cómo se mostraba Hitler con los animales, cómo mostrar ese afecto hacia las masas, etc. De alguna manera el amor como concepto, como ley moral, como constructo simbólico siempre está, y yo creo que no es casual que aparezca ese diálogo final en Saló. Más allá de que también lo relacionemos con la indiferencia y la desensibilización ante la violencia y ante el horror. A mí me parece interesante rescatar la idea del amor como constructo simbólico, porque está ahí en el final, ¿no? Y es también un poco el eje de lo que me interesaba a mí abordar en estos dos encuentros. Y Pensar el también, amor. no Sí, sé, adelante, perdón, perdón. Juan, me parece como súper interesante también que ellos terminen la película, ¿no? Porque corre todo lo que veníamos viendo de alguna forma, o sea, creo que igual empieza la película con ellos reclutando gente, con ese tipo de personas, ¿no? Pero como que, como que cierra, o sea, saca a los protagonistas y, y son esos minutos, no sé cuánto será, y ese es el final. Eso me parece como que está muy bien, porque no es, Totalmente. ¿no? Sí, 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 no aparecen ellos. claro. Eh, los saca, los corre. Y además, yo creo que, bueno, siguiendo, tratando de encontrarle un lugar a esta idea del amor, de la idea conceptual del amor, fíjense que esto que también que mencionábamos anteriormente, de cómo en estos cuatro líderes está constantemente esta necesidad, ¿no? De querer algo más, como esa idea del amor como algo que nunca se puede alcanzar, el amor platónico, por ejemplo, el amor utópico, el amor quimérico. Zizek diría que ese también es el verdadero amor, que el otro amor es algo, el amor que encontramos en la persona con la que creemos enamorarnos, es un amor que siempre nos va a dejar insatisfechos, porque siempre vamos a querer más. Una vez que tenemos, una vez que conseguimos depositar en ese otro todas nuestras expectativas, esperanzas, ilusiones, etcétera, etcétera, hay algo que siempre nos va a faltar, ¿no? Hay algo que nos va a mantener insatisfechos. Por lo tanto, eso no sería un verdadero amor, sino que el verdadero amor sería el platónico, el utópico, el quimérico, el imposible, el verdaderamente imposible. Y el otro es solo un amor que, bueno, nos alcanza en el momento para saciar nuestras necesidades espontáneas, pero que una vez que la tenemos saciadas vamos a querer ir en busca de más. Hay algo de eso, no quiero decir que conceptualmente cuadre la idea del amor en estos cuatro líderes nazis, claramente no, en términos conceptuales bueno, y dramáticos, hay desprecio y hay gozo en el sufrimiento y en la degradación humana del otro, pero no nos olvidemos que Pasolini se propone mostrar lo que estaba naturalizado también como moral en aquel tiempo, ¿no? Por eso decimos que pretende casi humanizar a estos seres represivos y no catalogarlos como, decíamos, la banalización del mal, como un mal impronunciable, porque el mal está ahí, lo muestra, es humano, son humanos, son degradados y son reducidos a la condición de meras cosas que encuentran, obviamente, su lugar ahí en esto de ver como espectadores pasivos, como espectadores impotentes y que siempre quieren más, porque son seres insaciables, porque nunca es suficiente. Y esa necesidad de más, de querer más, está todo el tiempo latente en la película, creo yo, porque se van superando las pruebas de tortura, se van superando los sometimientos, que son cada vez peores, y ahí queda como latente esta cosa de, bueno, sí, nosotros como seres humanos siempre queremos cometer algún acontecimiento inmoral más, indecente más, espiar a alguien, ¿no? Transgredir algún límite moral más, transgredir alguna convención moral más. Fíjense cómo ahí el amor inevitablemente entra en juego como noción, y por eso lo relacionaba con lo que dice Zizek, de que el verdadero amor tal vez es ese que nunca vamos a poder alcanzar, porque el otro siempre nos va a dejar con ganas de más, ¿no? Con algo insaciable, porque así somos los seres humanos. Eh, Algo de eso puede llegar a leerse, ¿no? En estos cuatro líderes, y es interesante, como decía muy bien recién Patricia, creo, eh, cómo ellos no aparecen en la escena final. Y ahí se corre a estos otros dos vigilantes y tienen ese intercambio también, donde entra en juego la idea del amor.
Bueno, no sé si se entendió esto, esta reflexión final. Sí, un poco, bueno, estuve durante todo el encuentro un poco tratando de, tratando de mantener un poco el hilo porque es complicado, la verdad, me traicionó hoy el Jitsi. Pero bueno, creo que estuvo bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más para cerrar. Yo después igual les comparto esta presentación para que la tengan ahí, podemos seguir A mí me conversando. interesaba comentar un poquito Sí, a ver. el personaje de la pianista, que Había un comentario en el chat ahí, sí, 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 sí. sí, que se escapa a todo lo que representa. Me parece que ese personaje que demuestra un poco de humanidad, un rasgo de humanidad, como una espectadora dolorosa de todo lo que se acontece en ese lugar, y me parece maravilloso cómo está representado. Y también la música que interpreta, que no tiene nada que ver con los relatos que van haciendo las mujeres. Es una música que es totalmente estética, plástica, nada que ver con lo que estamos viendo. A nivel música era una cosa agradable. Creo que Chopin y Bach, me parece, en los primeros relatos. Eso me llamó mucho la atención. Totalmente, sí, 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 súper interesante. Yo lo había omitido por completo, pero ahí estaba revisando el chat. Es súper interesante el personaje de la Incluso es pianista. como que ella no soporta ese horror y se mata, pero Sí, también yo lo hacía jugar que hay una frase que dice que después de los campos de concentración, el arte no puede existir. Yo no sé si tiene algo que ver con eso, pero me parece que hay algo de eso, como que después de tanto horror, ella que está interpretando una música que no se involucra con lo que está aconteciendo ahí, trata de tener un clímax diferente y cuando el horror es tan grande, primero toca música que es Tchaikovsky, creo que Bach, y después me parece que es una música totalmente disonante y después se mata. Es como me parece como la forma de no poder quedar aislada a través del arte de la realidad, ¿no? No sé, me pareció que podía ser una interpretación. totalmente. Y además se puede relacionar con esto que comentábamos antes de la estetización de la guerra, la estetización de la política, la estetización, el alcanzar y contemplar el goce estético y la belleza en aquello que es devastación humana y dolor, pesar, etcétera. Era algo que analizaban, bueno, teóricos de la época, como decíamos, teóricos provenientes de la escuela de Frankfurt, como Walter Benjamin, Theodor Adorno, y que hablaban de esto, justamente, de cómo el arte empieza a ser un dispositivo estratégico para atraer a las masas, como decíamos, estratégicamente, y cómo costaba desde el arte, desde las figuras intelectuales del arte, ahí entra en juego Pasolini, sin duda hay otros tantos directores y pensadores intelectuales, culturales, costaba encontrar esa, podríamos decir, esa falta de sintonía, ¿no? Esa contradicción, esa crisis entre, bueno, ¿qué sentido tiene el embellecimiento en este tiempo del arte desde su concepción de bellas artes, como belleza, como goce estético? ¿Qué sentido tiene en estos contextos de devastación, ¿no? De devastación humana? ¿Qué A sentido mí, tiene el arte? a mí me parece que en este caso puntual no era una estetización del horror, sino como una evasión. Bueno, yo tengo mi burbuja y trato de no observar esto, que no lo puedo resistir, que no lo puedo tolerar. O sea, es como una evasión. Yo no lo veía como una estetización de lo que se estaba viendo, sino me parece a mí, ¿no? Que a veces tener una burbuja a través del arte es como que me permite poner un velo a la realidad que tampoco es bueno. No sé, lo tomé más para ese lado, pero bueno, aparte, bueno, ella se termina suicidando como horrorizada de cuando, bueno, no le queda otro remedio y tiene que involucrarse y ver lo que estaba sucediendo. Sí, sí, totalmente. Por eso a mí me parece interesante pensar, de nuevo, marcamos como esta tensión dual. Está por un lado la estetización del arte, la estetización de la política, de la guerra, del horror, y por otro lado surge como contrapunto, como estrategia de resistencia,
que podemos ver creo yo, en las películas de Pasolini como caso ejemplar, la resistencia en la politización del arte, ¿no? En vez de la estetización de ese horror y la estetización de esa política de ese horror, la politización del arte y poder, bueno, por ejemplo, hablamos de cómo identificar el rol del director y de la figura autoral en algún aspecto de la película, en algún aspecto formal, en algún personaje. En este caso, tal vez el personaje de la protagonista, de la pianista, más que el involucramiento de Pasolini en ese mundo del relato, en el mundo diegético, podría ser el involucramiento del espectador, que siempre está también en la invitación del director para tratar de jugar y de identificarnos y de encontrar nosotros cuál podría ser de esos personajes que se muestran el espectador testigo, que tal vez mira desde un lugar pasivo también y atestigua el horror. En este caso, tal vez, obviamente con ese final fatal del suicidio, tal vez puede estar esta idea del involucramiento del espectador y no solo del director, que es algo que es como que lo que tratamos de identificar de manera más rápida cuando vemos una película. Y bueno, y volvía con esto, de las dos, de la tensión entre la estetización de la política, del horror, de la guerra, y la estrategia de resistencia que surge en esos tiempos, contestataria y denunciatoria de la politización del arte como resistencia. Digo, es un debate interesante, después obviamente ahí hay que ver a qué se referían algunos autores con la politización del arte y a qué se referían otros con la estetización de la política. Pero bueno, era de alguna manera algo necesario que tenía que surgir cuando se presentaban estos enfrentamientos de poder. Si hay poder, hay una resistencia. En este caso, la resistencia desde el arte es politizar el arte. Eso es lo que hace Pasolini, introduciendo el debate de la lucha de clases, por ejemplo, en todas sus películas, inclusive en esta, ¿no? Pero totalmente necesaria la mención que hacen al personaje y la pianista. Totalmente. Súper interesante para analizar. Bueno, no sé si hay algún comentario más. Espero que saquemos algo, espero que les haya servido para sacar nuevas ideas, para sacar y nutrir algunos posibles modos de, bueno, metodológicamente poder entrarle a estas películas que parecen complejas, que parecen arduas, parecen difíciles. Está bueno también eso, conocer estrategias. A mí con las desprolijidades técnicas de la clase de hoy se me complicó un poco, me pone muy nervioso estas cosas, porque venía funcionando muy bien Jitsi, pero bueno, les pido disculpas por eso. Queda grabado igual y yo después les comparto algunos textos en la carpeta de Drive que ya tenían. Me pueden mandar al mail también cualquier consulta. Ahora en septiembre vamos a hacer algunos nuevos encuentros con Amour du Cinema. Vamos a analizar 3 pelis. Magnolia, de Paul Thomas Anderson, Love, de Gaspar Noé, y basada en hechos reales, una de las últimas películas de Polanski. Y vamos a tratar también de encontrar unos diálogos, vínculos e interrelaciones con un trasfondo, un eje conceptual centrado en las pasiones humanas, las obsesiones, los deseos y el perdón, que son como tópicos que aparecen en esas películas. Siempre tratando de encontrarle este lado como expansivo a las películas y al cine, ¿no? De que podemos hablar de psicoanálisis y de filosofía y del amor, ¿por qué no? De poder deconstruir y cuestionar temas y conceptos que tenemos como muy instalados y muy dados por supuestos, y cómo las películas nos sirven como vía para cuestionar y repensar esas cuestiones cotidianas. Esa es un poco mi intención y me parece que Saló, con todo el impacto y el rechazo que puede generar, como decíamos, en términos más temáticos, contenidistas y todo eso, también nos sirve para interiorizarnos de nuevo un poco más en el cine de Pasolini, descubrir sus rasgos de estilos formales, la forma, el cómo, y encontrar, obviamente, diálogos y puntos en común en todas sus pelis, ¿no? Vimos solo estos 2 encuentros, pero en todas sus películas podemos encontrar puntos en común. Les invito a verlas y bueno, nada, muchísimas gracias por estar, realmente. Ahí voy a abrir el chat, creo que hay comentarios. Fue desprolijo lo de hoy, así que les pido perdón si fue muy caótico. Marina dice muy interesante. Gracias a ustedes porque, nada, obviamente la idea es que haya un intercambio más allá de que
A veces se torna un poco expositivo de parte mía, pero están buenísimos los intercambios. En los próximos encuentros, si se suman, vamos a hacerlo un poco más abierto al debate e interactivo, si tienen ganas, si les parece. Gracias, Marisa. Ahí es todo un desafío. Estoy en constante adecuación a la virtualidad cuando pasan estas cosas. Muchísimas gracias, en serio. Dale, nos encontramos en septiembre. Gracias, Patricia. Sí, hay que animarse a volver a verla ahora con otra idea, con otra mirada, prestando atención a otros aspectos. Prestando atención a que el momento en que aparecen la mierda y los excrementos es en realidad chocolate con mermelada de naranjas. Bueno, muchísimas gracias por estar y nos volvemos a ver entonces seguramente en septiembre. Les invito a que se sumen a esos encuentros. Muchas gracias. Para la grabación, ahí estamos.